Comienza el informativo. Bienvenidos. La policía en Ohio reveló en las últimas horas este video. Muestra el momento en el que fue abatido el autor del tiroteo que dejó 9 personas muertas y otras 27 heridas en la ciudad de Dayton. El tirador fue identificado como Connor Betts, de 24 años. Entre los fallecidos se encuentra la hermana del atacante. Este tiroteo en Ohio tuvo lugar 15 horas después de otro ataque armado en El Paso, en Texas, donde murieron 21 personas. Momentos de incertidumbre y angustia. Desesperadas, las personas corrían para salvar sus vidas. Estas imágenes, que fueron captadas por una cámara de seguridad y que fueron difundidas por la policía de Dayton, muestran el momento en el que Connor Betts, de 24 años, fue abatido por las autoridades luego de que abriera fuego indiscriminadamente en el exterior del Barnett Peppers, en la calle Quinta Este. El atacante, quien llevaba una máscara, un chaleco antibalas y un rifle de asalto de tipo AK con 250 proyectiles, fue neutralizado en 30 segundos. La gente empezó a correr, los guardias los empujaron por la puerta trasera del local porque no querían que saliéramos por la parte de adelante, ya que no sabíamos dónde estaba el atacante ni cuántos eran. Betts mató a 9 personas de entre 22 y 39 años, 5 hombres y 4 mujeres. Otras 27 resultaron heridas. La rápida actuación de los efectivos evitó que el joven asesinara a más ciudadanos. Cuando salimos a la calle vimos varios cuerpos. Pensamos que era algo que nunca experimentaríamos. Esto demuestra que la vida puede cambiar en un parpadeo. Solo estaba ahí pasando el rato, no estaba listo para esto. Da mucho miedo. Entre los fallecidos se encuentra Megan Betts, de 22 años, hermana del tirador, y su cuñado. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo cerca de la escena del crimen. La policía analiza si fueron asesinados antes de que Betts iniciara el ataque armado o si fueron alcanzados por las balas. Según las autoridades, el homicida no tenía antecedentes penales. Solo tenía 2 multas por exceso de velocidad en 2013 y 2014. Y mientras la policía de Dayton investiga el móvil del ataque armado, cientos de personas se congregaron en la ciudad para rendir tributo a los 9 fallecidos y orar por la recuperación de los 27 heridos. Durante la vigilia, algunos asistentes interrumpieron la intervención del gobernador de Ohio. Con gritos exigieron al mandatario que adopte medidas que eviten que estos tiroteos masivos se repitan. Y por supuesto, como gobernador estoy aquí representando a todo el pueblo del estado de Ohio. Esta gente aquí es maravillosa. Haga algo. Haga algo. Usted tiene el poder. Haga algo. Con este ataque armado, ya suman 250 en lo que va de año en Estados Unidos. Y la policía de Ohio informó hace solo unos minutos que el autor del tiroteo había comprado el rifle de asalto y cargadores de gran capacidad a través de la internet. Las autoridades indicaron que, de acuerdo con la evidencia que recuperaron, el hombre tenía en su poder unas 250 municiones. Quiero recordarles que estamos a menos de 36 horas desde el momento que ocurrió este incidente, que se encuentra bajo investigación. Puedo confirmar que si todos los cartuchos que recuperamos del sospechoso estaban completamente full. No hemos podido revisarlos aún, pero recuperamos varios alrededor de la escena. Pero si todos estaban en su máxima capacidad, incluyendo los que encontramos en el piso, así como en una mochila que le estaba cargando, habría tenido unas 250 rondas en posesión al momento de que inició los disparos. Localizamos al menos 41 casquillos. Ustedes pueden entender que en una dinámica como esta, en una escena tan caótica como lo fue, en la que estaban las personas corriendo, los socorristas estaban corriendo, los servicios de emergencia, es posible que alguna evidencia se haya perdido, pero al menos 41 casquillos estaban regados en el piso. Yo puedo confirmarles a ustedes que al menos 14 de esos heridos, ya sean 27 o 32, al menos 14 fueron heridos por balas. Otras personas también pudieron haber resultado heridas por la situación que estaba ocurriendo de otra manera.
La ciudad de El Paso es hoy un lugar de tristeza y de dolor. Son cientos los ciudadanos que 2 días después del tiroteo han convertido la entrada de la tienda Walmart en un sitio de homenajes. Flores, velas y pancartas en apoyo a las familias de las víctimas fueron desplegadas en el monumento improvisado, donde perdieron la vida 21 personas. Los residentes del lugar expresan que sienten temor por un nuevo hecho de violencia mientras se conocen los testimonios de los sobrevivientes del ataque del sábado. En las últimas horas, uno de ellos narró los momentos de angustia que enfrentó. Dijo que el autor del tiroteo, identificado como Patrick Crusius, de 21 años, se veía calmado mientras estaba disparando. Me escondí detrás de la camioneta, detrás del neumático, y vi que estaba a 2 automóviles de nosotros disparándonos. Y le vi recargar su arma y estaba caminando hacia nosotros. Y él simplemente tenía la sangre fría, se dirigía directamente hacia nosotros y nos disparaba. Disparó 8 rondas y yo pretendía estar muerta. Y él estaba justo al lado mío. Y él disparó otras 8 rondas. Y yo dije, Dios, por favor, cuida a mis hijos y por favor que no le haga nada a mi hija ni a ninguna de las otras chicas del equipo. El presidente de los Estados Unidos se pronunció esta mañana sobre los tiroteos ocurridos en Texas y en Ohio. El mandatario condenó el supremacismo blanco, insistió en que quienes cometieron estos crímenes son personas con serias enfermedades mentales. Ha pedido la pena de muerte para quienes cometan este tipo de masacres. Vamos a Nueva York con nuestro periodista Alejandro Rincón, que tiene el reporte. Alejandro, muy buena tarde. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. Hay un desarrollo de último momento sobre esta noticia que surge desde los Estados Unidos. Un dato acaba de llegar de parte de la policía de El Paso en Texas, que a través de su cuenta de Twitter actualiza nuevamente la cifra de víctimas fatales del incidente del pasado fin de semana. Ya son 22 el total de fallecidos por cuenta de esta tragedia, de manera tal que ahora en estos 2 incidentes pues suman 31 las personas fallecidas por cuenta de esta desgracia, que vuelve a sumir a los Estados Unidos en un profundo debate sobre qué hacer para que no vuelvan a repetirse este tipo de tiroteos con un alto costo humano. Y es allí precisamente donde llegan las declaraciones entregadas por el presidente de la Unión Americana, luego de que ahora vuelvan a cobrar fuerza las voces que reclaman nuevas leyes y mayores controles a la compraventa de armas de fuego. Aun cuando esta no fue la propuesta directa del actual titular de la Casa Blanca, esto fue lo que tuvo que decir al país más temprano. Vean. 2 ciudades, 13 horas, 29 muertos. Otro fin de semana sangriento más que conmociona a los Estados Unidos. El pistolero en El Paso posteó un manifiesto en línea consumido por el odio racista. En una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo y el supremacismo blanco. Estas siniestras ideologías deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar alguno en Estados Unidos. El odio nubla la vista, empaña el corazón y oscurece las almas. En Dayton, Ohio, las autoridades intentan esclarecer el por qué Connor Betts, de 24 años, abrió fuego y acabó con la vida de 9 personas. En El Paso, Texas, un manifiesto racista publicado en Internet hace creer a los investigadores que Patrick Crusius, de 21 años, deseaba matar hispanos. Nosotros debemos reconocer que Internet ha ofrecido una plataforma peligrosa a mentes radicalizadas y perturbadas para desarrollar actos demenciales. Debemos llevar luz sobre los espacios oscuros de Internet y frenar estos asesinatos. Trump no propuso nuevas leyes para controlar la compraventa de armas de fuego en el país, como múltiples sectores de la sociedad lo reclaman, pero instruyó a su fiscal general a endurecer las sanciones contra los autores de masacres. El día de hoy también estoy instruyendo al Departamento de Justicia para que proponga una legislación que asegure que aquellos que cometen crímenes de odio y asesinatos masivos enfrenten la pena de muerte y que esta pena capital sea impartida de manera rápida, de manera decidida y sin años de retraso innecesario.
Entre tanto, siguen llegando expresiones de condolencia que van más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Esta vez, la tragedia también tocó a México, de donde procedían varias de las víctimas del tiroteo en Texas. Hoy nosotros también enviamos condolencias de nuestra nación al presidente Obrador de México y a todo el pueblo de México por la pérdida de sus ciudadanos en el tiroteo de El Paso. Una cosa muy, muy terrible. Duelo que incluso toca lugares como la Bolsa de Valores de Nueva York, donde hubo un minuto de silencio antes de la jornada de transacciones del lunes. Se espera consecuentemente que ante estos incidentes el Congreso de los Estados Unidos emprenda acción. Sin embargo, los legisladores en Washington ahora mismo están de regreso por su descanso habitual de mitad de año y ante estas circunstancias pues es muy probable que existan algún llamado para que los legisladores emprendan esta nueva causa para que ojalá no vuelvan a repetirse estas tragedias como la que enlutan ahora mismo a la Unión Americana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, y sin duda ese debate se va a seguir dando. Mientras el presidente de los Estados Unidos culpa a la Internet por los crímenes de odio, sus opositores, los demócratas, atribuyen las masacres de este fin de semana al discurso anti-inmigrante de Donald Trump. Cuestionan, según dijeron, las repetidas referencias del mandatario a una supuesta invasión a través de la frontera con México. Reclamaron proyectos bipartidistas para poner fin a los tiroteos en territorio estadounidense. Las autoridades en Texas investigan un manifiesto que, al parecer, habría sido publicado por el autor del tiroteo en El Paso en un foro extremista justo antes de la masacre. El agresor escribió que el ataque sería una respuesta a lo que llamó invasión hispana en Texas. Los tiroteos masivos en El Paso y Dayton son los últimos y horribles ejemplos del violento flagelo que está afectando a Estados Unidos. Los autores de estos asesinatos son cobardes. Debemos hacer más para mantener las armas fuera del alcance de los psicópatas. Y a propósito, hay dolor, hay indignación por la muerte de 7 ciudadanos mexicanos en el tiroteo que se registró en El Paso, allí en Texas. Esta mañana, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el ataque armado y expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos. El mandatario agregó que su administración va a prestar apoyo a las familias y a los heridos en el tiroteo. Andrés Manuel López Obrador dijo que, pese al dolor, este hecho no será utilizado por Estados Unidos con un propósito electoral. Llamó al gobierno estadounidense a la reflexión y a controlar la venta indiscriminada de armas. Si es procedente, se va a presentar una denuncia contra quien cometió estos actos, este crimen, y se va a hacer la acusación sobre prácticas terroristas. Siempre vamos a defender a nuestro pueblo. México siempre será nuestra prioridad. Primero México, primero los mexicanos. Controlar la venta indiscriminada de armas. Lo digo con todo respeto. No es nuestro ánimo entrometernos a la vida interna de ningún país. México va más allá frente a estos hechos de violencia. El canciller Marcelo Ebrard va a viajar esta tarde hasta Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, para atender la emergencia por el tiroteo registrado el sábado. El ministro de Relaciones Exteriores mantendrá contactos con las familias de las víctimas mortales y también con los otros 7 mexicanos que resultaron heridos en el ataque armado. Ebrard aseguró que México evalúa denunciar por terrorismo contra sus ciudadanos en territorio estadounidense al autor del tiroteo en El Paso. Los fiscales pedirán la pena de muerte para el autor, pues consideran que el caso es un posible crimen de odio debido a un manifiesto atribuido al sospechoso, quien denunciaba una invasión hispana en Texas. Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México norteamericana y de nacionales de México en los Estados Unidos.
Será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República el solicitar, si hay los elementos necesarios, la extradición del autor o los autores de este hecho. Y si ustedes me permiten, yo diría, será una decisión que se tome en su momento, pero que nadie se extrañe, porque para México este individuo es un terrorista. Entregaremos nota diplomática el día de mañana al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para solicitar también respetuosamente, pero con toda firmeza, que fije una posición clara y contundente contra los crímenes de odio. El narcotraficante brasileño Claudinho da Silva intentó escapar de una cárcel de máxima seguridad en Río de Janeiro disfrazado como su hija. Este hombre fue descubierto por las autoridades cuando intentaba dejar las instalaciones del centro penitenciario. Un intento de escape poco tradicional en una prisión brasileña. El narcotraficante Claudinho da Silva, apodado Baixinho, trataba de salir de una cárcel de Bangu al oeste de Río de Janeiro. Aprovechó que su hija adolescente lo estaba visitando en ese momento, se puso su ropa y planeaba dejarla en su celda. Da Silva llevaba una peluca, una máscara, gafas y ropa de mujer, incluido un sostén. Pero cuando intentó salir de las instalaciones por la puerta principal, los agentes de la prisión sospecharon y evitaron la fuga. El recluso fue trasladado a otra prisión, mientras que la joven y otros 7 visitantes fueron llevados a una comisaría bajo sospecha de ayudar a escapar a un preso. Perú se alista para acoger desde este martes la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. En este encuentro van a participar representantes de los 56 países que han dado su respaldo al gobierno interino de Juan Guaidó. Estados Unidos confirmó la presencia del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y también otros funcionarios de la Casa Blanca. Vamos a Lima con Bricio Segovia de nuestra cadena aliada La Voz de América, que tiene el reporte. Bricio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Efectivamente, esta va a ser la primera vez que se reúnan en una misma conferencia todos los países que dan apoyo expreso al presidente interino Juan Guaidó para debatir la situación en Venezuela. Aquí, desde el gobierno anfitrión, el peruano, se invitó también a otros países que dan apoyo a Nicolás Maduro. Sin embargo, tanto Rusia como Turquía, como Cuba, Bolivia, declinaron esta oferta y no estarán presentes aquí este martes cuando se celebre esta conferencia. Por lo tanto, no podrá convertirse en una plataforma para el diálogo como estaba previsto que ocurriera inicialmente por parte del gobierno anfitrión, que no había invitado, por cierto, ni a representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, ni tampoco del interino de Juan Guaidó, para evitar polarizar esta conferencia y politizarla, dijeron textualmente representantes del gobierno peruano. De momento, en esta jornada ya están llegando los diferentes dignatarios que tomarán parte de esta conferencia. 3 organismos internacionales estarán también aquí presentes, entre ellos la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. Te agradecemos, Bricio, por este reporte. Volveremos a Lima para conocer el desarrollo de esta noticia. Tenga una buena tarde y seguimos. El régimen de Nicolás Maduro se burla del informe presentado por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Así lo ha denunciado la diputada Delsa Solórzano. La parlamentaria señala que desde que salió a la luz pública este documento hay un nuevo método de torturas al interior de las cárceles en el país contra los presos políticos. Las reacciones las tiene Luis Alejandro Laya en Caracas. Luis, buena tarde, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela el régimen de Nicolás Maduro se burla del informe presentado por Michelle Bachelet. Ha continuado arremetiendo en contra de los derechos humanos de al menos los presos políticos en Venezuela. La diputada Delsa Solórzano denunciaba en días previos que en la DGCIM, en la cárcel militar de la contrainteligencia militar venezolana, se habían instalado unas puertas denominadas puertas Bachelet y que eran utilizadas en represalia a los presos políticos por parte de los funcionarios para continuar violando sus derechos humanos. Creo que más que mejoría lo que ha habido es que han arreciado
las condiciones infrahumanas en las cuales se encuentran los presos políticos, los secuestrados políticos en Venezuela, porque sencillamente el régimen usurpador no ha tomado ni siquiera consideraciones en cuanto a lo que se debe hacer, que es sugerido allí en el informe Bachelet, para atender esas necesidades más inmediatas e imperiosas. Y tenemos denuncias como lo que está ocurriendo en el DIGESIN con los presos que están allí, donde se han más bien implementado nuevas técnicas de tortura, nuevas técnicas de humillación, porque sencillamente quieren hacer ver y hacer entender que quienes sientan un precedente en Venezuela son ellos, para evitar así que la ciudadanía, la población en general, siga movilizada en exigencia plena de sus derechos y protestando por el cambio político que Venezuela demanda. Asimismo, defensores de derechos humanos rechazan que no se permita el ingreso de estas agrupaciones, ni siquiera de abogados defensores o familiares, a este tipo de prisiones para poder constatar la situación de los derechos humanos. Indican son constantes y repetidas las violaciones y el régimen de Nicolás Maduro impide que se sepa. Desde Redes Ayuda no hemos tenido la oportunidad de ingresar a centros de reclusión para constatar el estado físico de los presos políticos, pero sí te puedo decir que hay organizaciones como el Foro Penal, que se dedica constantemente a la ayuda de estas personas, como ProJuris, etcétera, que se han encargado de documentar y denunciar el incremento en la represión. Y sobre todo hay un proceso que lo define el Foro Penal muy bien, que es la puerta giratoria del Estado. El Estado generalmente libera una cierta cantidad de presos políticos, pero inmediatamente encierra la misma cantidad o un poco más. Es lo que llaman puertas giratorias. Entonces, claro, evidentemente las condiciones, asumimos nosotros por los informes y por todas las comunicaciones que estas organizaciones dan, que han empeorado. Han exigido a Michelle Bachelet también que tome otras medidas. Indican que no basta solamente el informe, que también se deben tomar acciones internacionales para acabar con las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Exigen que haya mayor presión. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Continúa la incertidumbre política en Puerto Rico. El Senado presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia para anular la juramentación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado de la isla. En el documento presentado este domingo argumentan que el abogado de 60 años asumió el cargo sin haber obtenido el aval de la Cámara Alta, que va a votar el nombramiento el próximo miércoles. Pierluisi fue confirmado el viernes por la Cámara Baja y asumió el cargo de gobernador bajo una enmienda de la Constitución que establece que ante la ausencia del gobernador asume quien ostente ese cargo, aunque no haya sido aprobado por la legislatura. Tras conocer la demanda, Pierluisi descartó asistir a la comparecencia ante el Senado agendada para hoy. Otro migrante murió este fin de semana intentando cruzar el río Bravo o Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos. Se trata de un hombre de origen hondureño que emprendió la travesía en la zona limítrofe junto a su hijo de 5 años el domingo en la madrugada. Su cuerpo fue hallado pegado a una malla ciclónica. La Procuraduría Mexicana investiga si el migrante murió ahogado o por una descarga eléctrica, debido a que en las compuertas de la presa las autoridades estadounidenses instalaron cables de alta tensión. El hijo del migrante fallecido está bajo protección de las autoridades mexicanas. Cientos de niños e inmigrantes indocumentados que permanecían en el centro de detención de Homestead, en Florida, fueron trasladados a otros lugares de reclusión. Las autoridades argumentan que el albergue cerró sus operaciones debido a la llegada de una tormenta tropical. Organizaciones proinmigrantes piden conocer el paradero de estos menores. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, cerca de 300 menores inmigrantes indocumentados fueron trasladados desde el centro de detención para niños inmigrantes de Homestead hacia otros centros más pequeños, y algunos de los menores han sido reubicados con sus familiares. Esto es lo que ha dicho la autoridad del Departamento de Salud que está a cargo de la administración de estos centros de detención. Ellos han dicho que removieron a los menores debido a una posible tormenta tropical, lo cual no ocurrió. Hubo algunos aguaceros en la zona. Sin embargo, las organizaciones proinmigrantes, que han hecho mucha presión para que sean cerrados este tipo de lugares, particularmente aquí en el estado de la Florida, han dicho pues que esperan tener razón de dónde están exactamente estos 300 menores, y también han expresado su preocupación, sobre todo con aquellos que están a punto de cumplir la mayoría de edad. Esto nos dijeron. Nos alegra que que ya no hay niños en este centro. Iba a decir que se ha cerrado, pero la verdad no se ha cerrado. Lo van a mantener abierto por si acaso,
con capacidad, dicen, de 1.200 camas, que eso nos preocupa bastante. Pero nosotros no creemos que deben tener niños aquí. No era un lugar, un ambiente apropiado para niños. Era más como una prisión para personas que buscan refugio y que no son criminales. Se les acusa de ser criminales, sino simplemente están buscando refugio en este país. Algunos de ellos separados de sus familias. Otros que tienen familias en diferentes comunidades alrededor de Estados Unidos y deben estar con esas familias. Esto no termina aquí. No sabemos a dónde están esos niños y algo que es muy preocupante es la semana pasada salió un reporte de que había 400 jovencitos a punto de cumplir 18 años. Esos niños, cuando sabemos, ¿no? por testimonios que han salido de ahí adentro, que cuando cumplen 18 años ese mismo día los esposan y los llevan a campos de detenciones de personas grandes. Entonces nos preocupa saber a dónde están todos esos niños y si pueden ser deportados, porque el presidente Trump acaba de firmar algo para que la gente que hace menos de 2 años que esté acá no pueda estar enfrente de un juez y los puedan deportar rápidamente. Y es que este centro de detención para niños inmigrantes indocumentados es el más grande de Estados Unidos. Tenía la capacidad de 2.700 camas y había más o menos mantenido un promedio de entre 1.000 y 1.500 niños. Sin embargo, solo quedaban 300 menores en estas instalaciones. Se ha conocido pues que por ahora este centro dejará de operar como tal, sin embargo no va a cerrar y va a tener camas disponibles por si se llegara a necesitar. Esto es de acuerdo a las autoridades del Departamento de Salud, quienes también han dicho que alrededor de 4.500 personas quedarían sin empleo. Es por ahora la información desde Homestead, Florida. Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Otro tema. En Venezuela, indignación por la captura este domingo de 2 actores y 2 productores de una obra de teatro. Los artistas usaron uniformes de la Policía Nacional Bolivariana durante la presentación. Las autoridades argumentan que el hecho los ridiculiza y usurpa sus funciones. El reporte lo tiene en Caracas Oliver Fernández. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Un rechazo absoluto por parte de la sociedad venezolana, quienes han dicho que los verdaderos delincuentes están en la calle y les parece excesiva esta acción por parte de la Policía Nacional Bolivariana, que pretende encerrar al arte. Veamos. Penalización, más no, por favor, o sea, tantos delitos que hay acá en Caracas todos los días y meten preso a un par de comediantes. Me parece inaudito que clausuren la comedia de ese modo. Es comedia, es una forma de expresión artística, no tiene sentido, que es absurdo, es absurdo. Sí, yo creo que el problema es el dolor del orgullo y la falta de control del cuerpo policial. O sea, siento que lo que les duele es la ridiculización, pero el problema está en que no saben apreciar el valor artístico de esa ridiculización, que no es más que eso, una expresión artística. Uno de los delitos que se le imputan a estos jóvenes es usurpación de funciones por haber usado este uniforme de este cuerpo de seguridad. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de conversar con Guillermo Aristimuño. Él es el abogado defensor, es optimista ante este caso, aunque la ley estipula que pudieran pagar hasta 3 años de prisión. Los productores usaron unos uniformes originales de la Policía Nacional Bolivariana. Ellos no, ahí se tiene que haber usado un facsímil de uniforme, no un uniforme original, porque eso está muy controlado. De hecho, los uniformes poseen un serial y fueron asignados a un funcionario, y este funcionario deberá explicar, porque eso está registrado. Es como cuando te dan el arma de reglamento, te entregan el arma y eso queda, el serial queda registrado. Son delitos de pena muy baja, que son de penas que no pasan de 2 o 3 años. Lo que pasa es que el código establece que cuando una pena no pase de 5 años, ellos son susceptibles de una medida cautelar, presentación periódica cada 30 días y se van para su casa sin ningún tipo de problema. Esto si no me acuerdan la nulidad de todo el procedimiento que yo ahora voy a solicitar. Algunos ciudadanos reconocen que hubo un error, pero que debe ser sancionado de manera leve. No se puede convertir la risa de los venezolanos en una tragedia. Llama la atención es cómo ellos obtuvieron esos uniformes. Pero por una parodia, bueno, sanciónalos, ponlos a limpiar las calles, ponlos a hacer otras cosas. Pero 3 años presos me parece muchísimo. Para eso sí hay justicia. Y para los delincuentes cuello blanco no hay. Publicidad interna como en todo. Entonces, 3 años, no, ponlos a hacer otras cosas. O sea, pero 3 años a unos muchachos por una parodia. Pero a los que pasaron los uniformes,
métele 3 años. La risa es una forma de drenar del venezolano. Por eso creo que es necesaria la risa. Por eso no estoy... me parece hasta más ridículo y a darle un poco más de show el hecho de que vayan presos. Acepto que haya unos reglamentos, de no el uniforme y todo, pero hasta estos extremos, que se nota que es por la herida al orgullo, no estoy de acuerdo. Mientras tanto, los actores continúan tras las rejas y no se descarta que en las próximas horas sean presentados ante los tribunales competentes. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Una mujer de 42 años fue detenida en el Aeropuerto Internacional del Dorado, que sirve a la ciudad de Bogotá, cuando pretendía sacar cocaína líquida hacia España. Esta droga la llevaba implantada en sus muslos. Es una noticia en desarrollo. Vamos a la capital de Colombia con nuestro periodista Carlos Arturo Albino. Carlos, muy buena tarde, adelante. Carlos Alberto, muy buenas tardes. 17 grados centígrados a esta hora en Bogotá. Miren, la mujer de profesión estilista fue escoltada por esta puerta número 5 del Aeropuerto Internacional El Dorado. Pero ella iba a un hospital para ser intervenida quirúrgicamente y poder extraerle esta droga líquida en sus muslos. ¿Qué dice la policía? ¿Qué dicen los médicos? En el siguiente informe les contamos. Una nueva modalidad de tráfico de drogas ha encendido la alarma en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En las últimas horas, una mujer fue detectada transportando 780 gramos de cocaína líquida y que tenía como destino final Madrid, España. Pero preste atención en el lugar a donde la mujer llevaba la droga. Lo anormal es la nueva modalidad, terrible modalidad que están utilizando, es de introducir la droga dentro del cuerpo de estas personas para poderla sacar del país y así engañar la Policía Nacional. Sorprendentemente, las autoridades encuentran la cocaína en el muslo de la pierna izquierda de esta mujer. Es un procedimiento mutilatorio del cuerpo, intenta crear un bolsillo entre la piel y el músculo para introducir una bolsa, la cual es sellada de forma normal, como cuando sellan una bolsa en cualquier supermercado. Las autoridades lograron detectar la droga a través de los mecanismos de seguridad del aeropuerto. Ella venía de Cali, tenía una conexión internacional hacia Madrid, no tenía ningún antecedente. 165 personas en lo que va de año han sido detenidas por ser usadas como correo humano para transportar estupefacientes en el aeropuerto El Dorado. Lo que hemos logrado detectar, o lo que algunas personas nos dicen aquí, es que a veces les ofrecen 5 o 10 millones de pesos. La mujer se encuentra hospitalizada en Bogotá luego de que fuese sometida a una cirugía de emergencia para extraerle la droga de su pierna. Estamos en vivo y en directo desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, que sirve a la ciudad de Bogotá, donde se produce la noticia y según las autoridades, esta droga que tenía las mujeres en sus muslos asciende a más de $37.000. En la información desde la capital colombiana, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Muchísimas gracias por el reporte, Carlos Arturo. Y seguimos en Colombia. El gobierno del presidente Iván Duque ha firmado hoy una resolución que va a otorgar la nacionalidad colombiana a los hijos de padres venezolanos que nacieron en territorio colombiano después del 18 de agosto del año 2015. Este trámite no va a tener ningún costo y los únicos requisitos serán un documento que compruebe el nacimiento del menor en territorio colombiano. Se acaba de firmar en el Palacio de Nariño una resolución mediante la cual se otorga la nacionalidad colombiana a 24.000 niños nacidos de padres venezolanos. Es algo histórico. Ustedes deben saber que la Constitución colombiana contempla que la nacionalidad se confiere por la sangre. En este caso único en la historia de este país se está confiriendo por haber nacido dentro del territorio nacional. Es una demostración más de la generosidad, de la amplitud del gobierno y del pueblo colombiano hacia 1.400.000 migrantes venezolanos que han sido acogidos en este país con una gran hospitalidad, generosidad, en un momento de una gran tragedia para todos nosotros los venezolanos. Se calcula que son alrededor de 24.000 estos niños. Vamos. Gracias por seguir con nosotros. Como terrorismo económico ha calificado Irán las recientes sanciones que aplicó Estados Unidos en su contra. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que si otros países atienden los llamados de Washington para dejar de comprar petróleo iraní, Teherán bloqueará todas las exportaciones a través del estrecho de Hormuz, por donde pasa 1/5 del tráfico mundial de petróleo. El ministro también criticó las sanciones individuales en su contra y aseguró que el gobierno de Donald Trump había cerrado la puerta a la diplomacia sobre el acuerdo nuclear de Irán en 2015.
Hoy el terrorismo económico es una realidad. El terrorismo económico significa que está siendo dirigido a ciudadanos comunes con la esperanza de que implementen sus políticas. El gobierno de los Estados Unidos ha declarado oficialmente que si el pueblo iraní quiere comer, debe cambiar sus políticas. Esto significa terrorismo económico, significa unir la comida del pueblo a la política. Aumentó a 19 el número de víctimas mortales tras una explosión en El Cairo. Varios vehículos se vieron involucrados en el hecho que ocurrió frente a un hospital oncológico. Según el reporte de las autoridades, 30 personas resultaron heridas. Los pacientes fueron trasladados a otros centros médicos mientras se investigan las causas de la explosión. Una violenta explosión en un depósito de armas en Rusia quedó registrada en video. 2 personas fueron hospitalizadas, presentaban heridas de metralla. El incidente ocurrió tras un incendio en una base militar rusa. Una población vecina fue evacuada en su totalidad. Un récord preocupante. El programa de cambio climático Copérnico de la Unión Europea, que analiza los datos de temperatura de todo el planeta, informó que julio fue el mes más caluroso de la historia. Según los expertos, esto es consecuencia del fenómeno del Niño. Lo más alarmante es que con las continuas emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto resultante en las temperaturas globales, los registros continuarán aumentando en el futuro. En China, una cámara de seguridad grabó el momento en el que un menor de 3 años cae en una alcantarilla de la ciudad de Sunji. En segundos, el padre del niño logra sacarlo. Por suerte, el menor no sufrió heridas de gravedad. Luego, Juan, nosotros vamos a finalizar este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía. Para estar bien informado en Twitter, @NTN24 y consulte la ampliación en ntn24.com. Feliz tarde.